lo que son los conflictos internos laborales. Obviamente es interesante porque, bueno, no es algo que no suceda comúnmente, al contrario, el conflicto laboral es de lo más común que puede ocurrir, es el punto de todos los días. Si te pones a pensar y cuantificas las horas que le dedicas a tu trabajo, pues te vas a dar cuenta que, por ejemplo, son 10 horas y te llevas algunas cosas a tu casa que te vas pensando y entonces se convierte en una cantidad tremenda de horas. Pero aún así, estando en tu casa, si das cuenta, hay parte del tiempo que te vas a tu casa que utilizas para descansar y la cantidad de horas que utilizas para ti mismo son muy, muy pocas. Así que realmente vives, convives, te desarrollas como persona en tu trabajo. Y entonces esto provoca pues obviamente que ahí se desarrollen todos los aspectos de tu vida, incluyendo que tengas amistades, que tengas o busques pareja, puede ser que ahí te encuentres con una pareja, pero obviamente la posibilidad de conflictos se agudiza porque pues pasas muchas horas con estas personas, pero además pasas muchas horas con estas personas en contextos de alto nivel de ¿cómo podríamos decir? De presión, de estrés, es decir, estás estresado constantemente. ¿Por qué? Pues porque el trabajo se caracteriza por ser un ambiente, por ejemplo, con tiempos de entrega, es decir, te marcan un periodo de entrega y entonces pues obviamente esto dificulta, presiona a las personas. No seas malita, es que sí se escucha todo. Perdóname, pero es que estaba muy fuerte, no tengo tiempo para Y hacer eso. entonces pues esto provoca que el conflicto se haga mucho más evidente, ¿no? El estrés propio del ambiente. A esto pues lo podemos aunar, que, por ejemplo, si te pones a pensar en una dependencia pública, pues por ejemplo el espacio físico que alberga a varios trabajadores pudiese ser muy mínimo, es decir, su espacio personal de cada uno está tremendamente invadido y entonces esto provoca que la persona pues no tenga un lugar donde pueda extenderse como persona. Es decir, por ejemplo, la norma internacional dice que tú debes de tener de distancia entre persona y persona para sentirte seguro, sentirte libre, 1,5 metros entre tu cuerpo y la siguiente persona. Entonces, esto es un perímetro bastante amplio que en las dependencias no se cumple, en algunas empresas privadas no se cumple. Si por ejemplo a esto le generas o le aumentas que pueda estar en un ambiente de altos sonidos, es decir, por ejemplo una maquiladora, una empresa de armado, donde las maquinarias provocan sonidos, aunque tengan los audífonos puestos, pues obviamente todo el tiempo están en tensión. Entonces esto hace más latente los conflictos, esto hace más difícil la convivencia y esto pudiese generar que tu trabajo te dé precisamente aquello con lo que trabajábamos las primeras clases, que es este grado de insatisfacción, de impotencia muchas veces para resolver a favor de como tú quisieras que sucedieran las cosas. Y si esto lo vamos sumando en el tiempo, pues puede inclusive enfermar a las personas. Entonces el análisis del conflicto laboral ha sido uno de los temas que mayor le han puesto cuidado quienes teorizan, hablan, buscan información sobre relaciones humanas en el trabajo, porque precisamente la pregunta que se hacen es eh, cómo minimizar, saben que no van a poder erradicar el conflicto, pero cómo minimizar el impacto sobre las personas en el trabajo. El impacto que saben que puede, es decir, cuando una persona entra en conflicto, puede reproducir más conflictos en su propio equipo y esto enrarecer el clima laboral y provocar inclusive ruptura de área, es decir, que las personas digan yo ya no quiero estar en esta área, cámbienme de lugar y se rompa el equipo de trabajo. Entonces, todo esto se hace interesante en el análisis y es importante que lo conozcas porque
es un análisis que está en evolución todo el tiempo, es decir, nada está terminado en análisis de conflicto ni en ninguna disciplina, pero bueno, en esto que nos trae a colación, nada está dicho. Entonces, para empezar a esta cuestión, vamos a retomar lo que vimos la semana pasada, porque finalmente quien frena el conflicto normalmente o deberá de ser es el líder, es decir, la persona que lleva jerarquía, la persona que lleva mando, pues es la persona que buscamos muchas veces que tenga la capacidad, tanto en conocimiento y información, como la capacidad de negociación y de manejo de elementos psicosociales para definir y delimitar qué puede hacer. Es decir, se espera de un líder que tenga esa condición personal, por ejemplo, de saber en qué momento darle la razón o negociar de alguna manera donde todos queden conformes, o bien que con el conocimiento suficiente técnico que tenga sobre el trabajo, eh, tome cosas como yo hago esta parte, ustedes hacen esta parte, es decir, haga una repartición del trabajo suficiente donde el conflicto se mitigue. Porque el conflicto no se elimina, eso en cualquier disciplina que tú analices, análisis de conflicto, te vas a dar cuenta que ninguna disciplina habla del que el conflicto se elimina o se termina, simple y sencillamente disminuye a etapas o a condiciones manejables, porque el conflicto parte de la relación básica entre personas, que son relaciones de control. Entonces, en las relaciones de control el conflicto habita. Cuando la relación de control se mantiene equilibrada, pues esto hace que el equipo, el grupo funcione, porque saben perfectamente quién lleva, digamos, el control del equipo. Y esto se espera que sea el líder. Entonces, por eso es importante retomar la cuestión del liderazgo. ¿Qué vimos de liderazgo la semana pasada? Bueno, vimos que el liderazgo parte de la idea de tener poder, que este poder se convierta en autoridad, y esta autoridad se maneje a través de estrategias de liderazgo. Y sabemos que el poder, pues esta capacidad que tiene la persona de movilizar las voluntades de alguien, de otras personas hacia un objetivo. Obviamente, si esta persona tiene una habilidad de poder o de autoridad que se conforma o se combina con habilidades de liderazgo, pues obviamente puede movilizar más fácilmente las voluntades. Si no, también las va a movilizar porque tiene autoridad, pero pues va a haber un poquito de más resistencia. Entonces, eh, bajo estas condiciones hay 5 bases del poder legítimo, es decir, del poder bien reconocido, bien entendido, bien llevado, que debes de identificar en la persona, porque este poder legítimo es lo que hace precisamente que esta persona sea escuchada. ¿Por qué? Porque la persona que está movilizando su voluntad a favor de lo que le está pidiendo el jefe, lo tiene que hacer de una forma voluntaria, pero esta voluntad no es una entrega sin control, es una entrega pensada, racionalizada, es decir, estamos hablando de personas que voluntariamente quieren hacer las cosas, y esta voluntad pasó por un análisis racional. Entonces, para que este análisis racional permita que tú obedezcas a una persona, primero que nada, tienes que reconocer que su poder sea legítimo, es decir, cuente con un nombramiento debidamente reconocido, donde tú sepas cuál es su tramo de control, es decir, en qué sí puede mandar y en qué no puede mandar. Normalmente, cuando se legitima un puesto, es decir, se le otorga un puesto a alguien, por ejemplo, se pone una banda presidencial, esa es una legitimación de puesto, o se le reconoce su nombramiento públicamente frente al grupo de trabajo, esa es otra forma de legitimación. O bien se notifica a través de un documento como un oficio, esa es otra forma de legitimación. Pero lo que sí se está pidiendo es que esta legitimación lleve al equipo, a la persona que obedece, a entender que esa persona, a partir de esa fecha, detenta un cierto grado de autoridad en ciertos temas en específico, y que a través del nombramiento se le está legitimando. Esta legitimación es la primera parte de la necesidad de reconocer que hay voluntad en la persona para obedecer, es reconocer que es legítimo el poder que emana de ese jefe. Entonces, esa primera parte es importante. Si tú eres jefe, siempre debes de legitimar tu puesto
a través del reconocimiento formal de tu nombramiento. Pero hay también otra forma de legitimación que pasa del punto de vista del carisma, es decir, que muchas veces la autoridad se legitima porque la persona es reconocida por sus características personales como capaz de mover voluntades, es decir, se reconoce que tiene la capacidad, que tiene ese carisma, que el grupo no sabe por qué quiere y puede obedecerlo, pero es tan llamativa su personalidad que la persona entrega voluntariamente su obediencia. A eso se le llama legitimidad carismática, es decir, la persona se legitima, es obedecido porque el equipo de trabajo reconoce que tiene esa, pues eso que decimos, eso que no sé qué es, pero que me lleva a obedecerlo, a entenderlo, a conocerlo, y que es una legitimación mucho más poderosa que la del propio puesto, porque una legitimación carismática nace de que la persona que obedece quiera obedecer, es decir, se sienta cómodo obedeciendo a esa persona por las características personales. Otro elemento que fundamenta el poder, la autoridad de una persona, son las recompensas que tiene capacidad para dar. Es decir, desde una felicitación, un reconocimiento que le hace al equipo porque está haciendo bien las cosas. Permítanme un momentito, por favor. Entonces, esta legitimación, estas recompensas que la gente que tiene autoridad y poder puede dar, pues obviamente refuerzan la aceptación voluntaria, la aceptación de imposición o la aceptación, porque la gente reconoce, por ejemplo, que esta persona es capaz a su vez de reconocer, de decir qué bueno que estás haciendo bien tu trabajo, qué bueno que estás haciendo estos logros, y esto pues obviamente refuerza la condición de poder. Ciertamente sí, el poder necesita de un aspecto coercitivo, es decir, sí hay castigo de por medio, sí debe de haber imposición de obligación. ¿Por qué? Porque muchas veces el equipo puede confundir, por ejemplo, un liderazgo muy democrático con falta de capacidad de mando, y entonces el jefe siempre tendrá que recordarle a su equipo que antes que todo es el jefe y que necesita que respeten su punto de vista y su autoridad, porque de eso depende muchas veces que las cosas sucedan mejor. Entonces debe de plantar una buena línea de distancia, definiendo que él es el jefe y que, bueno, de no ser obedecido, sí puede haber una consecuencia que puede estar desde los límites muy básicos, como una llamada de atención amable pero firme, que diga, bueno, no hiciste bien, te equivocaste, debes de retomar esto y cumplirlo, hasta pues sí ejercer no violencia, pero sí un castigo. Por ejemplo, puede ser desde un regaño fuerte. Esto no quiere decir que le grite, si nunca el grito es una posibilidad de mostrar poder o autoridad. A veces es todo lo contrario, pero hay jefes que sin gritar te llaman la atención y te controlan mucho mejor, ¿no? Puede haber un castigo, una acta administrativa, o bien puede haber eh, pues despido, que eso ya sería como un rompimiento de la relación, y ahí, bueno, ya estaríamos hablando de otra cosa mucho más fuerte, ¿no? Pero bueno, sí hay coerción, es necesaria, y siempre se recomienda tenerla como la última arma, pero sí definitivamente es un arma del jefe. Bueno, después de esto tenemos una cuestión que tiene que ver con el poder y la autoridad, que es el manejo técnico de esta información, ¿no? Esta capacidad que tiene el jefe de manejar su carisma, manejar el conocimiento, porque no solamente debe de saber pedir, sino saber hacer. Es decir, el jefe debe de mostrar con el ejemplo que conoce lo que se hace, pero no tanto porque esté demostrando, sino porque muchas veces la persona subordinada va a recurrir al jefe para solicitarle
consejo de cómo resolver un problema al que él ha llegado y no tiene más visión. Y muchas veces el jefe, al tener la idea del entramado que tiene la tarea completa, pues puede delimitar en qué momento se puede corregir algo y entonces, por ejemplo, le autoriza mayor uso de recursos o le autoriza cambiar los tiempos o autoriza... Si el jefe tiene la capacidad de mover políticamente, me refiero en cuanto a políticas, la situación y entonces facilitar el trabajo. Y por eso se le reconoce como experto, porque conoce el proceso completo. Y bueno, pues eso le da toda esta condición de poder. Entonces, si te das cuenta, y en el tema que vamos a hablar, pues obviamente el hecho de que el jefe tenga una capacidad de poder, pues puede minimizar el conflicto o puede determinar en qué momento el conflicto se pueda romper, por ejemplo, con una voz de él. Es decir, puede tener tanta carisma y tanta fuerza en su autoridad que a una palabra firme frene el conflicto y diga, bueno, ya a callar, vamos a trabajar y vamos a hacerlo de esta manera y el problema se termina aquí. Entonces eso hace que la gente pues ya no siga el conflicto porque ya se ejerció la autoridad suficiente. Pero pues obviamente esto depende de las características de la persona. En una comparación básica entre un jefe y un líder, decíamos la clase pasada que esto, primero que nada, no es una condición donde uno sea mejor y el otro sea el peor, porque obviamente podemos pensar que el líder es el mejor, ¿no? Pero la verdad es que no siempre, depende mucho de la tarea que deben de realizar. Eh, Porque a veces se requiere, por ejemplo, un líder de término muy fuerte, muy formal, no tan democrático, porque pues imagínense, por ejemplo, decíamos la clase pasada, a un comandante de policía preguntándole a los policías si quieren o no quieren atrapar al malo, ¿no? Porque este malo está más grandote o tiene un arma. Pues por supuesto que por una razón de autoseguridad, el policía le diría, no, qué cosa voy a querer ir a atraparlo, si no quiero. Democráticamente, si me preguntas, no quiero. Pero entonces, en ese tipo de actividades, el jefe debe de dar la orden directa sin preguntar si quieren o no quieren. Entonces da la orden, los otros obedecen y se acabó. Es decir, ahí lo que se aplica es un jefe más que un líder, o por lo menos en un momento en específico de la orden. Entonces hay que ir verificando. Pero bueno, aquí al centro de nuestra infografía, pues tenemos las características básicas de un líder de tipo jerárquico, muy apegado a las divisiones de autoridad o de responsabilidad, muy consciente de quién es el jefe y quién es el subordinado, eh, aplica mayormente más sanciones y bueno, ve con una digamos, ve como una obligación el cumplimiento de la actividad, de la meta, sí o sí, sin ninguna necesidad de preguntar si queremos o no. Es decir, va sobre de eso, porque bueno, para eso está creado, ¿no? Son buenos cuando el tipo de actividad lo requiere. A veces este tipo de jefes en una actividad menos, digamos, de tanta obligación como hemos visto, como en el caso del ejército, la policía, los médicos, este tipo de jefes pues sí enferman a la organización si están con un equipo, por ejemplo, que requiere más un líder que un jefe. ¿Por qué? Pues porque el líder, por ejemplo, se basa en confianza, se basa en este poder legítimo voluntario, analiza y pone, por ejemplo, a disposición del equipo propuestas, pide propuestas, y maneja más la cuestión de obligación por compromiso que obligación por obligación. Entonces, se dice que es mejor, pero no siempre. Digamos que hay etapas donde el liderazgo sí aplica, hay etapas donde el líder tiene que ser hasta casi invisible porque el equipo se auto ordena, pero hay que tener la suficiente capacidad para saber cuándo pasas de un líder a jefe o cuándo pasas de jefe a líder. Eso hace mucho más interesante la capacidad de la persona. Y por último, bueno, analizamos los tipos de liderazgo que eran aplicables basado en la teoría de liderazgo situacional, que todavía de alguna manera es vigente. Y bueno, pues este sería lo que vimos la clase pasada. Con esto vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy.
partiendo de que, bueno, precisamente es esta persona la que va a tomar la decisión para resolver, eh, dirimir conflictos que en su momento pues se pueden convertir en una situación verdaderamente enfermiza para la organización, porque pues no hay nada más difícil para una organización que el conflicto. Es decir, el conflicto enrarece, el conflicto predispone a mayor conflicto, a mayores niveles de conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto en sí mismo lleva a una escalada. ¿Y qué es una escalada? Pues como su nombre lo dice, es decir, si tú analizas la palabra escalada, tiene que ver con una escalera, es decir, con algo que va creciendo hasta convertirse en inmanejable, y esto pues pueda provocar situaciones de enrarecimiento, situaciones de mayor dificultad que finalmente pues sí pueden provocar muchos problemas. Entonces, vamos a analizar este aspecto de conflicto porque no solamente es el conflicto interno que pueda tener la organización hacia sus propios engranes, sino como lo vemos aquí en nuestra presentación de la diapositiva de análisis de nuestra clase, los engranes nos muestra que ciertamente el conflicto puede estar originado al interior de la caja negra, al interior del sistema, pero esto definitivamente afecta hacia afuera. Afecta hacia adentro en planos secundarios, pero también afecta en plano directo hacia afuera. ¿Por qué? Porque hay un flujo de el enrarecimiento o de la solución, o puede inclusive que el punto de fricción, como lo vemos aquí determinado, pues obviamente se localice en un momento donde pareciera que no tiene mayor efecto, pero en este aspecto que está un poco más enrojecido, puede ser que el punto de fricción eh, no tiene tanto efecto ahí, pero sí tiene efectos en otros lados. Por ejemplo, se me ocurre pensar que este punto de fricción sea el almacén, donde están teniendo problema para ponerse de acuerdo, y entonces donde realmente se ve reflejado y se pone en puntos oscuros, pues es en el área de producción. Y entonces un conflicto personal, un conflicto entre equipo, inclusive seguramente estarás pensando, por ejemplo, en etapas de conflicto como pues cuando alguien te cae mal y entonces bloqueas su trabajo de alguna manera para que le salga mal, y en el entendido que lo que quieres pues es que lo regañen o que lo vean feo, o que se sienta mal durante el trabajo, y efectivamente vas a lograrlo, pero el impacto hacia de manera concéntrica, porque es un impacto como en una ola, tú pegas aquí y se va en ondas hacia afuera, pues va golpeando de manera estructural, y entonces enrarece la situación. Esto no quiere decir que quieras que todo el mundo esté de buenas, pero definitivamente debes de manejar el conflicto a un nivel manejable, negociable. ¿Por qué? Porque el impacto estructural, como lo estamos viendo aquí en nuestra imagen, puede llevar a situaciones muy, muy negativas. Es sabido, por ejemplo, de que un jefe de división o un jefe de departamento puede inclusive frenar una buena negociación con un cliente si su interés, por ejemplo, es afectar a un gerente o afectar a alguien. Es decir, sí se puede hacer, simple y sencillamente con dejar de fluir información. Esto lo vemos, por ejemplo, muy común en el gobierno. Tú quieres afectar a una persona, simple y sencillamente dejas que el flujo de información no ocurra como debe de ocurrir, y entonces de esa manera pues puedes provocar situaciones verdaderamente difíciles, ¿no? Que enrarecen inclusive la situación hasta el gobernador. Bueno, déjame, ahorita se me ocurre pensar, alguien del ejército me comentaba algo que no era a nivel de conflicto, pero que terminó siendo conflicto porque empezó como una broma y se escaló estructuralmente como lo estamos viendo, y quiero empezar con un ejemplo como este para analizar conflictos, porque terminó siendo fue un chisme que terminó encuartelando de manera como castigo a toda una sección del ejército por una situación realmente rara. Y te la cuento rapidísimo para dar inicio a nuestra sesión ya como tema. Sucede que entre militares se hacen bromas, pues es un ambiente normalmente muy
pues, ¿cómo podríamos decir? Vaya, entre los hombres son un poquito más difíciles en las bromas que entre las mujeres y bueno, pues era fundamentalmente bajo ese esquema. Entonces uno de ellos eh, se pone a limpiar pues esta botonadura y estas como medallas metálicas que se cuelgan en su uniforme, empezó a limpiarlas y entonces alguien, un compañero va y le pregunta y le dice, ¿qué? ¿Por qué estás limpiando tus fornituras? Se llaman fornituras, ¿por qué estás limpiando tus fornituras? Eh, y entonces a este se le ocurre decir, ¿qué no te has enterado que va a venir el secretario de, este, de seguridad, bueno, no el secretario del ejército, pues el manda más? Y entonces, pero lo dice, o sea, él lo hace como broma, porque realmente lo que él estaba haciendo es una limpieza de sus cosas, pues porque tenía ganas de hacerlo, ¿no? Pero como broma le dice al otro, pues va a venir el secretario de la defensa y entonces, por eso, como va a haber una ceremonia, pues yo estoy empezando a limpiarlas para estar listo para la ceremonia. Y entonces el otro le dice, pero no nos han avisado. ¿Cómo no? Si nos avisaron. Y el otro, sin constatar la información, se va también a limpiar su fornituras y entonces lo ven otros y se empieza a generar una cadena de información no constatada que llega a los mandos y los mandos eh, realmente no entiendo por qué ocurrió, porque lo más fácil hubiese sido levantar el teléfono y preguntar pues qué pasó, ¿no? Digamos que sí lo hacen, pero lo hacen mucho después. Entonces los mandos toman esto como una realidad y ordenan la limpieza total del batallón, de la infraestructura, de los patios, de los jardines. Se empieza a hacer una limpieza, todo el mundo se empieza a preparar, hacen marchas de práctica y están listos para el otro día que llega, según esto, supuestamente el secretario de la defensa. Forman al personal, es decir, imagínense la escalada de situación que empezó como una broma y que ya no se pudo detener y que nadie tuvo la condición de detenerla, ¿no? Cuando están esperando que llegue, pues no llega, pasan las horas y no llega, y entonces a alguien se le ocurre hablar por teléfono y preguntar a qué horas llega el secretario. Obviamente la respuesta fue pues de qué les estaban hablando, ¿no? Y viene una serie de castigo frente a una condición de que no supieron detener y bueno, no se imaginan el conflicto interno que se armó porque casi se empezaron a rastrear quién era el culpable y pues obviamente llegaron a quién era el culpable, lo cual inició como una broma. Eh, Encuartelaron a todos, es decir, los arrestaron a todos, arrestaron así inclusive hasta el jefe del regimiento y bueno, esto terminó muy mal. Es un plano de mala comunicación, pero de conflictos que no se fueron frenando y que finalmente originó un conflicto hacia afuera. Es decir, con esto lo que quiero decir es que lo que pase adentro influye hacia afuera, influye en sentido hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entonces, es muy importante que tomes en cuenta esta cuestión porque el conflicto en sí mismo puede generar condiciones. Bien, lo primero que tenemos que decir sobre conflicto es que el conflicto en sí mismo no lo debes de ver como un problema, sino como una señal de que el sistema está entrando en una situación de cuestionamiento. A ver si me doy a entender. Si tú ves un conflicto como problema, como lo vemos aquí como en un encablado enredado, puedes decir que de inicio no sabes ni dónde inicia ni dónde termina. Tampoco sabes como para qué lo tendrías que solucionar y qué es lo que tienes que hacer. Es decir, es un entramado imposible de solucionar. Pero si lo ves como una situación donde el conflicto está entrando en cuestionamiento, entonces la pregunta sería, ¿qué parte del sistema, aquí en el entubado, está no cumpliendo su función? Y eso le está impactando negativamente a todas las otras partes que están en directa comunicación. Es decir, ¿qué es lo que está siendo un problema, pero más que un problema sin solución, un problema de falta de funcionamiento eficiente? Porque cuando vemos al conflicto como un problema, lo vemos negativamente. Y entonces vemos que lo que está fallando es todo. Decimos, no, es que hay un problema y es un problema del departamento y entonces estamos asumiendo que el problema en sí mismo es el departamento completo. Mientras que si asumimos al conflicto como una situación sistémica, entonces vamos a tratar de indicar la parte específica de ese problema que está siendo ineficiente o ineficaz.
No estamos diciendo que la persona sea mala, que eso sí pudiese pensarse en el problema, sino estamos diciendo que la persona que tiene el problema por alguna razón está siendo poco eficiente, es decir, no está haciendo uso correcto de los recursos o poco eficaz, no está cumpliendo con su función y eso está impactando directamente a todos. Ese es un conflicto básico y el impacto que tenga es frena o hace difícil el sistema laboral o el sistema de funcionamiento. Así que de entrada el problema de conflicto no es un problema entre personas. Fíjate qué interesante. Un conflicto en sí mismo es una situación de disminución de eficacia o eficiencia de una persona que ciertamente sí puede ser por un problema personal entre ellos, pero que fundamentalmente es una situación más vista como sistémica. Es decir, esta persona está bajando su rendimiento por alguna razón y está provocando la baja de rendimiento de otra, y esto puede ser sí derivado de una pelea, pero tal vez no, porque el conflicto en sí mismo nada más es una varianza en la productividad. De entrada, cuando ves la situación así, ya estás ganando. ¿Por qué? Porque primero separaste la situación del problema. Es decir, primero dijiste el conflicto no es un problema personal. Ya dejaste y le quitaste ese peso. Dijiste, puede ser un problema personal. Es decir, el conflicto pudiese ser una parte personal, pero de esencia es una baja de eficiencia y eficacia, y así lo voy a ver de primera instancia. Ya en mi diagnóstico definiré si es una situación porque se pelearon, o es una situación porque no tienen recursos, o es una situación porque están haciendo mal uso del recurso, o porque no tienen bien entendida el objetivo, la meta, y entonces eso conflictúa la situación. Así que en esencia el conflicto es un cuestionamiento, es un problema sistémico, no es un problema personal. Si tú como jefe lo ves así, tienes más opciones de solución porque no estás personalizando ni dándole un rostro humano al conflicto. Primero que nada, estás haciendo lo que debes de hacer, es dónde está el problema. Ya si te das cuenta que ese problema tiene un rostro humano, bueno, entonces ya la situación va a cambiar. Entonces, de inicio la invitación en esta parte es no lo veas como un entramado sin solución, sino velo como una situación donde tú debes de diagnosticar cuál es la parte en específica que sí está enferma, y de esa manera delimitar pues cómo pudiese solucionar, porque de entrada correr a las personas no es una buena forma de solucionar un conflicto, porque sistémicamente se dice que si tú le quitas una parte al sistema, no estás solucionando el problema, sino ahora estás generando un problema doble, porque aparte del conflicto inicial, ahora tienes un sistema sin una parte necesaria. Entonces estás haciendo mayor el conflicto. Bueno, ya que tienes detectado que el conflicto no es una situación totalmente personal, sino que puede ser, o que parte de él es personal, pero que otra parte puede ser de recurso o de falta de directrices. Es decir, cuando el conflicto tú lo puedes visualizar en sus partes, entonces de alguna manera tienes ya ganada la situación. Ahora, cuando el conflicto efectivamente tú lo estás agrupando a una condición personal, es decir, cuando tú estás diciendo, sí, el conflicto es una situación de una persona que está enfermando al sistema por una conducta no eficiente. Entonces ahí el llamado es a que ya elegida esa situación, distingas entre si es un conflicto intrapersonal, interpersonal o un conflicto intergrupal. Es decir, nuevamente, si una vez que tú ya analizaste el conflicto, definiste que sí es un problema con rostro, entonces el siguiente paso es, ese problema es de la persona, ese problema es de la persona con otra persona, o ese problema de la persona es un problema del equipo. Y entonces debes de plantearte esto, porque a partir de este segundo paso del diagnóstico podrás cambiar la situación. Primero que nada, vamos por la parte más sencilla. Es un problema de la persona, es una disputa interna del individuo con el mundo, es decir, él tiene un problema con el universo, es un problema de ética, es un problema de presión sobre el individuo,
él se siente como el centro o está siendo el centro del conflicto, habría que analizar, y entonces aquí el llamado es lo que hace normalmente la teoría de sistemas. Dice la teoría de sistemas que cuando una parte está enferma, tú debes de solucionar la enfermedad, no eliminar la parte. Siguiendo esto, entonces lo que tendrías que hacer es pescarte a la persona y decirle, a ver, Pedrito, Juanito, Julieta, Guadalupe, vamos a sentarnos y me vas a decir cuál es tu problema. Y debes de invitarlo a que él te explique. Es decir, puede ser desde una situación fisiológica, me duele la panza y estoy de malas, y entonces pues obviamente esto me lleva a dar malas contestaciones, por ejemplo. O bien tengo problemas con mi pareja, o me estoy divorciando, no lo sé, alguna situación personal que esté dentro del individuo que obviamente en su convivencia con el equipo esté generando problemas. Cuando es una situación así, se recurre a situaciones de ética y profesionalismo, es decir, desgraciadamente en el ambiente laboral no podemos solucionarle los problemas personales a las personas. Ciertamente, por ejemplo, hay organizaciones que lo que hacen es, eh, por ejemplo, darles apoyo psicológico, es decir, hay un psicólogo interno en la empresa al que cual pueden recurrir los trabajadores para solucionar su problema intrapersonal, y entonces esto destrabar el problema del equipo. Lo pueden, por ejemplo, enviar a una consulta, o bien pueden inclusive darle una sesión ahí, el jefe platica con él como un psicólogo improvisado, y entonces en ese sentido solucionar el conflicto o tratar de solucionar el problema conflictual personal. Pero la técnica de sistemas dice, no tenemos tiempo para eso. Tienes que decirle que aquí está contratado como mecánico, como secretaria, como anestesista, y que tiene que hacer válida su ética profesional y dejar sus problemas personales en un plano secundario y comportarse como un profesional. Eso dice la técnica, pero en la práctica es muy difícil que una persona, por ejemplo, diga, ah, pues a partir de ese momento mi ética personal dice que no me duele la panza. No se puede. Lo que sí podemos hacer es buscar, como bien lo he dicho, algo que solucione. Pero definitivamente si el problema, por ejemplo, es un problema de depresión, pues el hecho de que lo mande en este momento al psicólogo no quiere decir que se va a solucionar. Simple y sencillamente se entiende que se dio el primer paso para la solución, pero que eso va a llevar un tiempo. Así que ciertamente lo que le voy a decir es, a ver, te vamos a apoyar con el psicólogo, pero te voy a pedir en este momento que hagas el esfuerzo profesional de engancharte al trabajo. Entendemos tu problema, ya te dimos un apoyo, ya te dimos la solución, vas a ir al psicólogo, pero mientras vas, hoy día, en este momento, necesitamos que hagas uso de tu profesionalismo. O sea, a la vuelta de la esquina, compañeros, la teoría de sistemas regresó al escenario. ¿Por qué? Porque ciertamente les va a decir a la persona, te vamos a apoyar, pero tienes que comportarte como un profesional ahorita, porque el problema lo tenemos ahorita y hay que solucionarlo ahorita. Entonces esa es la forma de solución de un conflicto interpersonal a nivel laboral. Hacer un llamamiento a su profesionalismo, a su ética, y decirle, tu problema tiene que pasar a segundo nivel, necesitamos que te concentres y que acciones. Inclusive a veces tendrán que la organización decidir si el individuo definitivamente no puede, entonces le van a decir, ¿sabes qué? Salte de este momento del proyecto hasta que soluciones tu situación. Esto no quiere decir que te vamos a correr, pero pues no puedes. Que entre fulanito, que entre menganito, porque sí puedes solucionar. Y ya. Velo como en un juego de béisbol. Un pitcher que está lanzando, de momento el brazo ya no le da más, le duele muchísimo, esto es un conflicto interpersonal, y entonces lo que hace el equipo es decir, descánsate y que se levante el pitcher 2, ¿no? El repuesto, pues. ¿Por qué? Pues porque el juego tiene que continuar. Es decir, para la organización la función es lo importante. Suena inhumano, pero si te das cuenta hay formas de darle solución a un problema intrapersonal, pero fundamentalmente la solución es la misma. O te aclimatas o te enganchas, pero aquí no podemos darte chance tanto al problema intrapersonal. Entonces es un llamamiento a su profesionalismo. Ahora, cuando el conflicto ya escaló, es decir, ya no solamente es un problema que tiene esta persona, sino ya lo tiene con otra persona, inclusive
ya ni siquiera es el originario, sino a lo mejor a él le dolía la panza, le dio una mala respuesta a un compañero y entonces se trabaron en una situación personal donde salieron situaciones que nada que ver, pero que ya están enfrentando a las personas. Ya hay ofensas, ya hay inclusive amenazas. Cuando el conflicto ya es interpersonal, es decir, de otra persona con otras personas o con otra persona, ahí el conflicto se dice que está en una escalada 2, es decir, va a un nivel siguiente, escaló el conflicto, se hizo más fuerte. Ahí pues los choques son directos, la personalidad, las fallas en la comunicación entran en juego y obviamente esto hace que la situación se enrarezca mucho más. Aquí el jefe puede pegar un grito y decirle, a ver, os están o los estoy, y hacer un llamado a su profesionalismo. Aquí venimos a trabajar, no venimos a pelear. Eh, Cada quien póngase a hacer sus cosas y frena de momento el conflicto. Si puede suceder, y eso sucede comúnmente, o puede tomar actitudes más de relaciones públicas internas y decir, bueno, a ver, fulanitos, vamos a sentarnos y a platicar su conflicto y a ver si lo solucionamos. Eso puede ser una situación. O bien puede hacer un llamado nuevamente a su profesionalismo y ponerlos en directa relación con la meta y decirles, el tiempo que están gastando en pelearse se lo están quitando a la solución de la meta, por lo tanto les pido que se concentren, y entonces los está redirigiendo a la meta y hace un llamado a su profesionalismo. Finalmente, aquí la situación es que sí se debe de destrabar porque vuelves a enrarecer la situación, y aquí normalmente el poder es del jefe. Nuevamente, como en el intrapersonal, entra a cambiar las cosas. Pero si el conflicto pasó a una etapa 3 y ahora ya hay un zipizape entre el equipo, es decir, ya el equipo entró en conflicto no solamente por una situación, sino ya se están pegando en todos, se le llama tensión estructural porque está rompiendo el equipo completo, está trastocando la meta, está cambiando el uso de recursos, inclusive pudiese llevar a un enfrentamiento. Entonces aquí ya hay técnicas de manejo de conflicto grupal que pasan desde la no aconsejable. A mí la verdad esa parte nunca he visto que tenga buenos resultados cuando sientan al equipo completo y los enfrentan para que se digan cada quien lo que tiene que decir. Híjola, a mí me parece que a veces escala más el conflicto porque pudiese ser que de momento todo el mundo termina contento porque ya soltó, pero la verdad es que lo único que hace es dar información o dar elementos de fricción más amplios. Yo voy más por las técnicas que indagan estructuralmente cuál es el problema de cada uno. Es decir, en un problema ya declarado, separar a las partes y preguntar, bueno, ¿tú qué papel juegas en este conflicto? Porque si, por ejemplo, solamente eres apoyo de otro, pues entonces le vas a pedir que deje de apoyar la situación, porque está enrareciendo la situación. Entonces a él lo eliminas, porque realmente no tiene un problema directo, sino simple y sencillamente por solidaridad con otro compañero, pues está metido en el conflicto, ¿no? Entonces vas a eliminar, por ejemplo, a los que directamente son, digamos, la porra, ¿no? Y los vas a llamar al profesionalismo diciendo, ustedes no pueden estar fomentando una situación como esta porque están afectando a la organización y su papel no es ese. Entonces a ellos los vas a tratar de frenar en esa situación. Estás enfriando, digamos, componentes menos dañinos y te vas a ir a diagnosticar a aquellos que efectivamente tienen el problema. Y nuevamente tendrás que analizar y preguntar cuál es tu problema, es decir, y ahí la persona te puede decir cosas desde muy sencillas como no me estás dando los recursos suficientes y entonces yo tengo que robarme los recursos, por ejemplo, y entonces eso generó el conflicto. O no me estás dando las directrices suficientes y entonces yo hago lo que yo creo y eso afectó a mi compañero y entonces pues ya nos liamos en conflicto. O puede llevarte a situaciones de encontronazos de personalidad entre ellos, que eso va a ser difícil el de solucionar porque no les puedes resolver un problema personal. Ahí tendrás que hacerle un poco al jefe líder, decirles, bueno, pues bájenle tantito a su bronca porque tenemos que terminar el trabajo, hacer llamamiento a su profesionalismo, pero definitivamente si te das cuenta el camino que yo te comenté es un camino de ir despejando quiénes son las bases del conflicto,
El problema es que no tienes tanto tiempo porque estás sobre la marcha. Entonces ahí sí, por eso decíamos en la diapositiva de repaso, el líder tiene que tener esa habilidad para ir viendo cómo resolver las situaciones, porque él lo que tiene de frente es la meta a cumplir. Y a veces en un conflicto intragrupal sí tenga que pegar un grito y decir, se aclimatan, terminamos y si quieren después nos sentamos a resolver, pero ahorita hay que terminar. Y entonces llamas a profesionalismo, llamas a disciplina, llamas a orden y control y terminas. Y luego sí, puedes llevar al equipo a sentarte y decir, a lo mejor por separado y después juntos, para tratar de delimitar cuál es el conflicto. Yo te comento una experiencia que tuve muy positiva con un grupo escolar, donde como actividad yo les estaba dando la clase de dirección y hice la idea de que para que ellos ejemplificaran operativamente, porque no hay forma de que aprendas dirección sin dirigir, es decir, no lo hay, discúlpame, pero no puedes aprender a ser líder sin practicar liderazgo y obviamente pues eso funciona. Entonces, ¿qué tenían que hacer este equipo? Tenían que organizar un ciclo de conferencias para su escuela, desde todo, es decir, desde la parte de planearlo, integrarlo organizativamente, hacer el evento y luego, bueno, vendría la retroalimentación. Y obviamente en el Inter las primeras partes pues que se pelean, pero se pelearon en serio, o sea, fue una pelea y me llamó muchísimo la atención porque pues obviamente yo me enteré de la pelea, iba como maestra a tratar de solucionar y que me frenan en seco y me dejaron, eh, digamos, sorprendida, pero positivamente sorprendida, porque me dijeron no, lo vamos a solucionar nosotros. Y se encerraron en un salón y ignoro que pelearon porque no me dejaron entrar. Yo me mantuve fuera porque dije, si se arman las arañadas, pues entonces yo estoy aquí para frenarlo, ¿no? Pero finalmente les voy a dar su espacio porque me lo pidieron. Y felizmente lo solucionaron. Ya no terminaron siendo los tan amigos, pero aprendieron de cómo se resolvía. Y cuando hicimos la retroalimentación y el análisis de la experiencia, ellos decían lo importante que había sido para ellos que no viniera una mano externa mayor en edad, en autoridad, sino que ellos como equipo hubiesen solucionado su conflicto, hubieran terminado y después hubiesen platicado como amigos las ofensas en las que hubieran podido llegar. Y eso es precisamente el ejemplo que yo me topé, que mi grupo dio como resultado, que seguramente yo induje, pero finalmente toda la valía es de ellos porque fueron capaces de solucionar. Y esa es la delimitación de un conflicto perfectamente bien tratado a nivel laboral. Es decir, ellos se comportaron organizacionalmente. La parte personal la trabajaron después y es un grupo muy unido que cuando terminó la universidad pues mostraban ciertas características muy interesantes. Entonces, es precisamente esta condición la que debes de modelar. Bien, ahora, para que tú puedas describir en qué momento puedes frenar el conflicto, tienes que analizar la escala de conflicto, es decir, la trayectoria en crescendo, es decir, cuando es una situación muy mínima y luego cuando va creciendo y se convierte en algo incontrolable. Obviamente, en el entendido que cuando hablamos de incontrolable, por ningún motivo estamos hablando de un momento de encontronazo físico, violencia. Eso ya está fuera de la palabra conflicto, ya entonces es violencia y el trato debe de ser en ese sentido, es decir, en el momento, o me doy a entender, tú no puedes o no debes considerar a la violencia como parte del conflicto porque entonces la estás normalizando, le estás dando un lugar posible porque la estás considerando. De inicio, a la violencia no se le puede considerar. No, Nusa. Decía, no, Nusita, no, Sultán. Les decía,
la violencia no debe de ser considerada parte del conflicto. Por supuesto que no, nunca. El momento en que usted le da un peso o un reconocimiento a la violencia, la está normalizando y entonces al normalizarla le está dando un campo para que suceda. Y entonces no se asuste de que ciertamente en el crescendo de la escala usted llega a la violencia. ¿Por qué? Pues porque de inicio ya le está dando una personificación en el campo de juego del análisis. La violencia, por lo tanto, debe de quedar fuera de. Lo que sí puede quedar es un nivel de conflicto que pueda llevar, por ejemplo, a la ofensa, que pueda llevar al encontronazo de amenaza, pero nunca, nunca pasar a la parte física, porque en el momento en que yo considero que pueda haber una situación así, ya de inicio estoy normalizando y pensando que sí existe. Eso le debe de quedar muy claro en el plano laboral. Ya en el violentómetro social, ahí sí ya es otra cosa. Si por ejemplo has tenido contacto con el violentómetro de violencia de género, si te das cuenta, ahí sí ya se establece niveles de agresión física, pero porque ahí sí existe, o sea, ahí sí ya se concibe, ahí sí se entiende que va a suceder y se sabe que va a suceder. En el plano laboral no podemos permitir entender que pueda suceder, porque en el momento en que usted lo entienda, le da personalidad. Bien, dicho esto, entonces vamos a ver las escaladas de violencia. Chicos, hasta acá, algo que quieran comentar de la clase, algo que les esté llamando la atención, me gustaría escucharlos, por favor, si no, para que dé continuidad. Ok, bien, si no hay alguna participación, bueno, vayan ahí tomando sus notas. Bueno, primero que nada, en una escalada de violencia, lo primero que tú debes de hacer es entender que hay zonas muy frías, que tenemos dos tipos de planos a analizar. Primero la intensidad, que obviamente mide pues el grado de conflicto que se va a medir, y el tiempo que dura este conflicto. Es decir, un conflicto puede ser pues de momento, ¿no? Donde se vieron feo y se hicieron caras feas, pero pues ya cada quien, así cada chango a su mecate y no pasó más allá de. O bien puede ser un conflicto que se va sumando en diferentes situaciones y que obviamente esto va haciendo que el conflicto no solamente aumente en gravedad, sino aumente en tiempo. Eh, pero en cualquier situación, el conflicto pues obviamente debe de empezar por analizar el detonante. Es decir, ¿qué detonó el conflicto? ¿Fue una situación personal? ¿Fue una situación de recurso, de directriz? ¿Qué fue lo que pasó? Yo me he encontrado, por ejemplo, con conflictos a nivel de organización, donde el detonante fue porque mi compañero se lleva mal con él, yo también me llevo mal. O sea, no hay una razón real, sino simple y sencillamente me enganché al conflicto por solidaridad con otro y ahora ya lo veo también feo, pero ni siquiera conozco a la persona, ni siquiera he tenido una relación directa, ni funcional, ni personal con él, pero ya estoy asumiendo una situación de desgaste. Eso, pues obviamente ahí debe de hacerse el llamado a la persona de que no hay un detonante real, simple y sencillamente se enganchó a un conflicto que no le pertenece y que lo más sano y que muestre madurez personal, pues obviamente es desengancharse de una situación que no le compete, porque la situación es de otras personas. Entonces el detonante realmente debe de llamar a un momento donde las personas se vieron afectadas por una situación. Entonces es un momento donde hay divergencia de intereses, dice el análisis de conflicto, porque las personas no están de acuerdo en cómo están sucediendo las cosas y toman una posición contraria, es decir, uno está de un lado, otro está del otro y empiezan a mostrar divergencia, están mostrando que no están de acuerdo. Si este conflicto no es solucionado en ese momento, es decir, donde, por ejemplo, ambos puedan buscar el acuerdo y que digan, oye, pues, ok, tú no estás de acuerdo, yo tampoco, ¿qué te parece si hacemos esto? Y llegan a un acuerdo, bueno, ahí se frena y ya no pasa más nada. Es decir, sucedió en ese momento, tuvo su intensidad y se frenó porque tuvieron la habilidad ambas partes de resolver, todo en función de lo que querían lograr. Pero si esta divergencia no cambia y cada parte toma una posición donde no está dispuesto a aceptar o a solucionar, entonces se llama que hay una escalada de violencia
donde ya hay más tiempo que está durando el conflicto, la intensidad aumenta y entonces las emociones personales empiezan a formar parte del conflicto, porque no solamente hay posiciones encontradas, sino ya las personas empiezan a integrar ahí situaciones, por ejemplo, de tratar de descartar la capacidad de la otra persona. Por ejemplo, decirle como, estás bien menso, eso no es, o no, tú no tienes inteligencia para esto, no tienes la suficiente información. Es decir, empiezo a, de alguna manera, como un ataque a las capacidades para tratar de mover la solución del conflicto a mi situación. Cuando esta situación entra en función, ya de inicio el conflicto ya se está pasando a una situación mucho más negativa con la que tú no pudieses poder convivir fácilmente. Entonces, siempre se debe de buscar que en la escalada del conflicto las partes no hagan uso de ofensas o afectaciones a la otra parte, porque eso puede disparar el conflicto a niveles mucho más amplios. Es decir, cuando yo empiezo a descalificar a la persona, inclusive por situaciones que nada que ver, por ejemplo, decirle, pues es que estás gordo, o es que estás feo, o es que eres negro, o es que, ¿qué se puede esperar de ti como mujer? O, ay, tendrías que ser hombre para opinar así. O sea, ya no estoy hablando del conflicto, no estoy diciendo la máquina dejó de funcionar o te equivocaste en el análisis, no, ya lo llevé a un plano personal descalificándolo por lo que es la persona. Y entonces saqué al conflicto de una situación funcional y me la llevé a una situación personal y ahí es donde la voy a pelear y se va a convertir en un problema. Entonces, no, como jefe debes de evitar y decir, oiga, no, a ver, el problema está en este sentido y no puedes ofender a la persona. No debes ofender a la persona. ¿Por qué? Porque finalmente el momento en que tú abres la puerta a las ofensas, también vas a recibir ofensas. Y obviamente eleva el conflicto. Entonces ahí la condición es que el jefe frene la situación y diga, no, no se pueden ofender, no puede pasar esto. Y bueno, ya la idea es que si el conflicto va por mayor tiempo, pues ya hay un deterioro del entorno, porque no solamente descalifiqué, no solamente ofendí, sino como está durando más, pues hay el cultivo para que se le anexen situaciones, digamos que con el tiempo se van haciendo más difíciles. Ponte a pensar, por ejemplo, en un conflicto que hayas tenido en la escuela, por ejemplo. ¿No? Te peleaste con unos y te viste feo y se dijeron y ya. Pero como nadie frenó el conflicto, cada día que tú te ves con la otra persona, eh, buscas un plano de nuevo conflicto. Por ejemplo, ay, me volvió a ver feo. O pasó junto a mí y volteó la cara. O ya lo vi que se cuchicheó con otra persona. Y cada día tú vas sumando, de manera que el conflicto ahora no solamente tiene un valor en escala de potencia, sino un valor en escala de tiempo. Y cada vez que el conflicto dura más, se suman mucho más ofensas que al final terminan en una situación no muy buena. Puede ser un rompimiento, te alejas de la persona, pero en el plano laboral esto sí puede ser un problema porque no te puedes alejar de la persona, está dentro de tu trabajo. Entonces tienes que tener una habilidad para frenarlo. ¿Cuál es el mejor momento antes de que alcance un nivel de intensidad alto y de ofensa? Frenarlo y decir, es una situación de trabajo, lo vamos a solucionar con elementos de trabajo y cada quien va a tomar su parte. Es decir, tienes que hacerte responsable de lo que te toca del conflicto, asumiendo la responsabilidad, sin acusar al otro, porque para eso está el jefe y para eso está también la habilidad del otro de decir, esta es la parte que me toca. Pero definitivamente el conflicto tiene esta conformación y pues puede llevarte a una situación, eh, digamos, mucho más fuerte. Ya solucionando, pues obviamente aquí hago nuevamente la condición de que las emociones no deben de formar parte del conflicto. Las emociones te llevan a la frustración, a la ira, a la ansiedad, y esto obviamente se refleja con críticas, con ofensas y que bloquea pues toda salida del conflicto. Ahora, a la pregunta que no tengo por parte de ustedes, pero que bueno, digamos que tomo como punto de partida. ¿Cómo freno las emociones? Si estoy enojado, no puedo frenar mi carácter, no puedo frenar mi enojo, ¿no? Bueno, pues debes hacer todo lo posible. Es decir, no, es que no hay otra respuesta.
Una vez que tú te sientes fuera de control, puedes inclusive decir, denme 5 minutos, déjenme alejarme de esto. Mucha gente, por ejemplo, lo hace yéndose a fumar un cigarrito, dándose una vuelta en los jardines de la organización, subiendo y bajando las escaleras, yendo al baño, no lo sé, pero poner distancia de por medio. Esa es una buena técnica porque lo que hace es le quita presión al conflicto. De momento la parte en enojo se sale, o una de las partes que está en enojo se sale del ambiente y va a respirar una situación y tal vez el cerebro entonces encuentre una manera de anclarse a una situación de solución. Entonces, poner distancia física, inclusive en manejo de conflictos como clientes, es una de las técnicas básicas. Es decir, alejas a las partes en conflicto físicamente, las pones en zonas distintas, ¿no? Las mamás lo hacen como una práctica normal. Cuando los hijos se están arañando, le dicen, a ver, tú para allá y tú para allá. O sea, los alejan físicamente. ¿Por qué? Porque de primero lo que tenemos que quitar es la confrontación. Por lo tanto, si a la pregunta que tú haces es ¿cómo freno mis emociones? La primera respuesta es aléjate físicamente, cambia de aire, por minutos, por tiempo, pide un tiempo para pensar, ¿no? Si el ambiente no te lo permite, te dice no, tenemos que solucionar, bueno, entonces la otra cuestión es tratar, voy con la persona que no sé si levantaron la mano porque no tengo la aquí, ok, pero la otra es precisamente pues decirte a ti mismo, tranquilízate, o sea, no puedes seguir en esta escalada de violencia porque el otro tiene tanta o más fuerza que tú. Bien, vamos con Miss Lee. Por favor, cuéntanos, Miss Lee, ¿qué te llama de atención en este análisis? Por ejemplo, ahí me entró una duda a mí y por ejemplo, si ya es algo que ya no, ya es irreparable, o sea, que por sus emociones, o sea, como lo manejó, que no se hayan llevado bien personalmente y pues es un equipo que tiene que trabajar en conjunto, pero ya es algo de que no pueden ni siquiera trabajar, ahí cómo se podría resolver, Bueno, cambiarlos, o no, sea, de como de zona o cuál sería la mejor decisión ahí, yo, porque pues sí, he visto muchos casos o sí me ha tocado en parte de mi trabajo que sí los mueven porque ya es algo que no pueden controlar, o sea, no están es trabajando incontrolable. correctamente conjunto. Yo creo que ahí es por etapas. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que hay por etapas. Primero que nada, el jefe tiene que hacer el llamado a de que la actividad se tiene que cumplir. O sea, la meta se tiene que cumplir y entonces les dice, eh, cada quien tiene que hacerse cargo de su equipaje de emociones, cada quien tiene que llevarlo a un nivel de control porque el objetivo se debe de cumplir. Pero si la situación ya es irreparable, pues sí, la separación es lo más común, aunque teoría de sistemas Misli dice que no es aconsejable porque los componentes están ahí porque eran un engranaje, es decir, estaban tan equilibrados entre ellos que quitar a uno de ellos puede ser más problemático que solución. Algunas de las organizaciones piensan que esto hacen y a veces da resultados, es decir, trabaja mucho mejor el equipo, pero a veces también el resultado es negativo, es decir, ahora estamos peor, ahora ya no solamente ya no se llevan, sino ahora ya no trabajamos porque pues se fue una de las partes importantes. ¿Cuál es el consejo aquí? Aunque lo vamos a ver más adelante, el consejo es el jefe debe de tomar su postura de jefe y en primera instancia hacer el llamado a la contención de emociones, es decir, estamos entre adultos, no somos niños y tienes que tener habilidad de contención de tus emociones, es inteligencia emocional. Si no sucede, puede haber técnicas de manejo de conflicto por técnicas de clima laboral, es decir, los llevan a casi a terapia, ¿no? A veces no es muy recomendable porque ya se trabaron en una situación personal, pero puede solucionar a veces, o sea, da solución de que ponen a las partes en conflicto, primero quitan a las partes que estaban de porra, o sea, les llaman la atención y les dicen, ustedes son porra, no pueden seguir haciendo más fuerte el conflicto y los responsabilizan de su papel, de que por ser porra, pues lo único que han provocado es hacer más fuerte el conflicto, los separan y a las partes en conflicto las llaman a la disciplina antes que a la solución del problema personal. Porque el problema es que tratamos de solucionar el problema personal, pero nos metemos en situaciones personales y son insolubles.
Entonces el jefe no, debe de llamar a la disciplina. A ver, aquí venimos a hacer esto. Y enfrentarlos y decirles, ¿puedes o no puedes? O sea, el problema es este. Tienes un problema personal con el otro, pero a mí no me interesa, a mí no me interesa la actividad. ¿Puedes o no puedes cumplir con tu función? Porque si no, descártate tú mismo, no yo. Tú renuncia porque eres incapaz de responder y solucionar tus conflictos y de estar en el equipo. Y cuando tú los metes en esa dinámica, difícilmente, a menos que pues que de plano esté mal de la cabeza, va a aceptar que no tiene la capacidad y entonces por obligación va a, a manejar sus emociones, porque va a decir, ni modo que acepte que soy poco profesional. Habrá quien sí diga, sí, yo sí me zafo. Y bueno, pues entonces lo hizo, ¿no? Porque no aguantó la presión. Pero cuando el jefe los mete en esa dinámica de aquí se van a disciplinar y lo que hay que cumplir es la función y díganme si pueden o no, cuando los enfrenta a eso de la disciplina, yo les aseguro que va a ser pocos los que digan que no. ¿Por qué? Porque los están poniendo en entredicho profesional, no emocional. Los sacaron del ámbito personal y los obligaron. Ahora, si no se puede, la otra sí es separarlos. ¿Por qué? Porque entonces van a escalar a una situación donde se va a enrarecer. Aquí depende mucho, de, como les decía, del tipo de liderazgo, del problema en sí, del momento de violencia o de nivel de agresión en el que estén. Son muchas cosas, pero lo que sí es el llamado a la contención de emociones. ¿Por qué? Pues porque como adulto tienes que contenerte. O sea, yo me pregunto, compañeros, todos hemos visto el caso de la persona que va y se sube a la pirámide y agarra una escopeta y le mete de escopetazos a otros. Yo me pregunto si esta persona no tuvo un momento de preguntarse si sí o si no. O sea, no hay otra opción. Tienes que matar a las otras para darte a entender, porque finalmente, al final él se termina matando. Entonces, no solucionó nada. No llegó a una solución. Su conflicto lo llevó a un nivel donde renunció a las soluciones y se fue a un nivel que tampoco solucionó, porque muerto como que pues ¿para dónde? Entonces, contener tus emociones, negociar con ellos es tu obligación. Llegar a límites como los que vemos de esta persona no es la solución, porque entonces quiere decir que ya no pudiste contener. ¿Cuál es la estrategia? Pues primero reconocer que tienes un problema y que tienes que buscar la solución. Es decir, la persona que te habla, tu maestra, la semana pasada, hace 2 días, tuvo un día que, bueno, yo decía, si no se acaba voy a matar a alguien. En serio que sí, estoy en un nivel incontrolable ya. Porque fue la suma de muchas cosas. Y hubo un momento en que les dije a mis compañeros, por favor, no puedo más. No voy a solucionar, discúlpenme, no estoy en la posibilidad. Mentalmente ya no me da la mente. La siguiente palabra que va a salir no va a ser amable. Entonces les pedí esa distancia como un grito último de por favor, porque si les siguen, esto va a pasar. Y entonces ellos tuvieron el atino de verme en ese nivel y alejarse de mí, porque ciertamente yo ya estaba en un nivel de explosión. Y el otro día yo llegué diferente y lo primero que hice es discúlpenme, no tenía yo, ayer perdí el control. Y ahora sí, con muchísimo gusto, disparen. Y entonces cada quien me atacó con las diferentes situaciones que tenía que resolver. Uno me dijo, es que no sé qué, no sé cuándo, y entonces, mira, vamos a hacerle así, 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 luego tú, a ti que te toca, no, pues así. Pero yo sí definitivamente ese día, a las 5 de la tarde, yo dije, no más, no más, porque lo que sigue es que voy a explotar como ya expresé y entonces no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque reconocí que no tenía yo ya control sobre mis emociones. Yo me declaré en esa indefensión, es decir, eh, tuve en algún momento la posibilidad de decir, no, por favor, ya no más, porque no estoy controlando. Y me hicieron caso. Yo no sé qué hubiese pasado si alguien más me hubiera dado una situación más. Yo creo que lo acabo mordiendo, ¿no? O sea, vaya, no te estoy ejemplificando nada que yo no haya vivido. Pero lo que sí me pude dar cuenta es que en el momento en que yo localicé que mi problema era que no controlaba más, yo tenía que reconocer eso y exponerlo y decirle, no más, no más, porque lo que sigue ya es violencia. ¿Qué pasó, Misty? Cuéntanos. Entonces, si nos enfocamos en las emociones,
¿cree que sea una buena alternativa? Digo, yo sé que no en todos los trabajos se puede tomar esa alternativa, pero poner como un psicólogo de, de cajón en una empresa, pero que sea algo como, ¿cómo decirlo? Como que en el contrato también esté que por lo menos una hora laboral o unos 20 minutos, sí o sí tú tengas que pasar por el psicólogo para también que evalúe tus emociones y tú puedas descargar un poco de lo que Yo, tengas de trabajo y eso, o lo otro podría ser que tengas como empresa una vez a la semana, o no sé si es mucho, una hora recreativa con todo tu personal, tanto para que se conozcan como para que pues también se limen perezas o algo. yo creo que ¿Cuál de son las dos etapas. estarías? Primero que nada, Misli, reconocer qué tipo de empresa soy. Quiero pensar que, no me has dado mucha información, pero quiero pensar que es una empresa con altos niveles de estrés, donde el personal fácilmente se dispara, porque algo debe de estar pasando, ¿no? Era algo. Entonces ahí, primero que nada, en la descripción del puesto, mostrarle y decirle a la persona a qué se está enfrentando en el puesto. Es decir, hacerle entender que va a estar en esos niveles, que tiene que entenderlo. Y la otra es, personalmente, cada quien tiene que darse cuenta que está en un momento, en un ambiente de alta tensión y que es él como persona, cada uno, primero que nada, es la primera línea de contención del conflicto. Es decir, tú como persona tienes que obligarte a contener tus emociones. En un segundo nivel, la empresa sí puede cooperar, por ejemplo, proporcionarle servicio de psicólogo, no sé si semanal, pero normalmente no es semanal, son cada 15 días. Yo he visto que sí tiene repercusiones positivas porque van a sacar su tensión ahí. También he visto, por ejemplo, pausas activas. Yo formo parte de una organización donde cada semana va una persona a darnos pausas activas y nos estira y nos pone a trotar y nos pone a... Y entonces sí nos sirve, pero de verdad la primera parte es la persona se tiene que hacer cargo de sus emociones. Segundo nivel, el jefe tiene que ponerles el alto, es decir, a ver, esto es profesional, no metas tus emociones y si metes tus emociones, conténlas. Y si no puedes contenerlas, dinos para que corramos o corre tú. Y ya que estés tranquilo, pues vienes. Es decir, hay que ir por niveles de distensión del conflicto, así se le llama. La distensión del conflicto es la capacidad que tú tienes para ir frenando el conflicto para que no se desboque. Estás tú, está tu jefe, está la organización como círculos concéntricos y la otra es, si nada de esto funciona, el siguiente nivel es tu familia. Es decir, que te pueda decir, oye Misli, cuando vienes del trabajo pareces perro bravo, o sea, vienes que muerdes, ¿qué está pasando? Y cuando te llama la atención tu familia, tú tienes que tener la habilidad de decir, pues sí, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando en mi trabajo que yo estoy cargando mala energía y que está inclusive repercutiendo con mi familia? A veces también ese juego lo juegan los amigos, que te pueden decir, Misli, ¿qué está pasando en tu trabajo que andas de un genio de los mil diablos? Y entonces te llaman la atención de que tú no estás sabiendo controlar. Pero son círculos concéntricos que ya están hasta el final y que ya cuando la familia, la pareja o los amigos te dicen que estás sacando el conflicto hacia afuera, es porque entonces las situaciones ya están fuera de control un poquito. O sea, ya estás, digamos, como olla de presión sacando demasiada presión. Mientras se contengan en el ámbito donde sucede y lo puedas controlar ahí, eso está muy bien. Pero ya cuando salen y afectan, por ejemplo, a tu pareja, es decir, sales tan brava que te revuelcas y despeluzas a tu pareja, pues entonces ahí sí, ¿qué pasó? O sea, el pobre va a pagar lo que te hicieron dentro del trabajo. Entonces, no, es que el conflicto es el problema que tiene, que no, a veces no se mantiene como huevito dentro de lo que sucede, sino que explota. Y esto pues nos puede llevar a situaciones más negativas. Sí, Misli, no sé si te pude responder a lo que me comentabas. Sí. ¿Sí? Bueno, más o menos, pues. Ok, sí, bueno, también es que, bueno, tendría yo que saber más condiciones del área, pero fundamentalmente el área de personal
pues debe de tener la capacidad para ir ya ventilando. El jefe tiene que ir viendo que ustedes están entrando en conflicto. O si tú eres la jefa, pues tú empezar a ver dónde puedes pegar para que la situación empiece a minorizar. Porque a veces son cosas bien sencillas. Por ejemplo, yo encontré un área que se estaban peleando porque el área tenía mucho calor, o sea, acumulaba mucho calor y entonces los ponía de malas y pues empezaban a pelearse. Cuando les pusieron aire acondicionado, se acabó la bronca. O sea, ni siquiera era un conflicto de ellos, era un conflicto del ambiente. Por eso es imposible, por eso es mejor diagnosticar. Bien, pues aquí es nuestra parte media de la sesión, espero que les esté resultando interesante. Vamos a hablar de regulación del conflicto, que es un poco lo que tú preguntas, cómo regulo, en qué momento meto la mano, quién debe de meter la mano, eh, porque por ejemplo, les comento algo para dejarlos pensando. Yo tuve una queja de una alumna la semana pasada que se quejó directamente porque yo no la atendía, pero no se quejó conmigo, ni se quejó con su asesora, se queja con el rector. Y entonces el rector se voltea a verme y me dice, pues ¿cuál es el problema? O sea, a ver, ¿qué? O sea, que una queja llega a mí, casi casi se volteó a decirme, ¿cómo te atreves, no? Pero tuvo una característica muy interesante que es la que les quiero compartir y con eso los dejo en idea. ¿Cuándo tú como jefe mayor, en este caso el rector, cuándo y cómo debes de hablar con la persona que está teniendo el conflicto para no aumentar el conflicto? Porque dicen que en la forma de pedir está la forma de dar y a veces tú como jefe puede ser que en la forma de tratar de solucionar el conflicto lo aumentes o bien muestres el suficiente respeto para decirle, es tu bronca, tú la solucionas, que ya no llegue a mí. Entonces, bajo ese esquema es que vamos a regresar. Espero que les esté resultando interesante. Son en mi reloj 9:33. Los veo 5 para las 10, por favor. Muchas gracias.